Muy buenas noches con todos. En esta oportunidad, el grupo 2, conformado por Carvajal de la Cruz Edson, Cárdenas Palomino Brad Jordan, Cruz Sánchez Melody Yajaira, Quispe Concha Ángel, Sánchez Ríos Jocelyn Hilary, Uriarte González Leoncio, Zafra José Manuel y quien les habla, Zapata Escobar Alexia Colet. Vamos a exponer acerca de la ingeniería y la ciencia. A continuación, empezaré a hablar acerca de la relación entre la ingeniería y la ciencia. El definir y relacionar los campos de la ingeniería y la ciencia se ha convertido en un tema de discusión álgidas y de disputas sectorializadas. Sin embargo, otros consideran un agravio que se les identifique como científicos aplicados, ya que aceptar que la ciencia aplicada aplica ciencia, pero que no es ciencia aplicada. Por su parte, ciencia y científico se derivan del latín cire, que significa conocer. Por lo tanto, tanto la ingeniería como la ciencia tienen diferentes objetivos, y la sociedad espera cosas distintas de los ingenieros y de los científicos. Los aportes de los ingenieros se juzgan en sentido de utilidad y beneficio, mientras que el conocimiento de los científicos tenga relación con el existente. Para muchos ingenieros, su disciplina es ciencia aplicada y lo sustentan en el hecho de que desde la conformación de las primeras sociedades ingenieriles hasta hoy, las cartas contienen descripciones acerca de este tema. Mientras la ingeniería hacía lo posible para crear herramientas y tecnología, la ciencia hizo descubrimientos de importancia y grandezas eternas. La educación en ingeniería suele darle mayor importancia a las herramientas del análisis de sistemas en comparación con la educación en ciencias. La mayoría de quienes se alinean con alguna de estas posiciones olvidan que por mucho tiempo la ciencia y la ingeniería se desarrollaron de forma separada. Otro asunto sería la relación con la tendencia de cada una, en el sentido de que la direccionalidad de la ingeniería es sustancialmente integradora, mientras que la ciencia es disociativa. Es decir, va de lo agregado a lo desagregado. Pero este no es el caso de la formación en ingeniería en casi todo el mundo, porque lo que prima en los planes de estudio es la aplicación de los principios matemáticos, como el área troncal de los procesos formativos. En este mismo sentido, una de las colaboraciones más conocidas de la relación entre ingeniería y ciencia es el telescopio espacial Hubble, un equipo que transformó una visión en una poderosa realidad. El asunto es que mucho antes de que se iniciara el programa espacial, la ciencia se dio cuenta, desde una perspectiva teórica, que ubicar un telescopio en el espacio cambiaría radicalmente el conocimiento del universo, aunque no se tenía idea de cómo lograrlo. Además, en muchos detalles de ingeniería se expresa que es la aplicación de la ciencia en beneficio de la humanidad. Entonces, los estudiantes de las diversas disciplinas pueden aprender acerca de la aplicación de la ciencia, también sobre qué es beneficioso para los humanos. No hay duda de que la relación combinatoria de ingeniería y ciencia, en este caso astronomía y astrofísica, se requiere una herramienta de poder increíble, pero desde la visión práctica se divide en ciencias básicas y aplicadas, aunque tanto para la comunidad ingenieril como para la científica únicamente se diferencian por su enfoque y orientación, más no por su nivel intelectual, precedencia epistemológica o prioridad histórica. También se diferencian en que mientras la ciencia intenta romper la materia hasta sus componentes más básicos, la ingeniería procura ensamblarlos en sistemas complejos. En suma, el objetivo definido de la ingeniería es la resolución de problemas prácticos y su direccionalidad intelectual sería el análisis de sistemas. Para el primero, los ingenieros necesitan aplicar marcos tecnológicos y para el segundo requiere de las matemáticas para integrar y comprender sistemas. Para el siglo XXI se prefirió que la ciencia y la ingeniería fueran complementarias, ya que mientras que el científico se esfuerza por comprender la naturaleza, el ingeniero lucha por transformarla y para ponerla al servicio de la sociedad. Otra peculiaridad sería que la ciencia diseña experimentalmente experimentos particulares para descubrir leyes generales, mientras que la ciencia formula principios generales para diseñar artefactos peculiares. Esto dio como resultado una mayor aceptación social de la ingeniería y posteriormente a la inclusión como programas en las universidades.
Para ello, la aplicación de la ciencia es más o menos mecánica, mientras que la ciencia aplicada es una cuestión desvalorizada, un parasitismo intelectual que no introduce nuevo conocimiento, una actividad rara, poca jerárquica y poca creativa, que depende íntegramente de la ciencia básica. Entonces comenzamos a trabajar con ingenieros para materializar sus ideas en desarrollos tecnológicos. Y para 1990 se construyó el primer telescopio espacial. Esto se dio como resultado de la fabricación del primer ciclotrón a gran escala, que hoy se conoce como acelerador de partículas, y que se logrará sintetizar elementos nuevos conocidos como transuránicos, que serían el neptunio, el plutonio, el americio, el curio y el californio. Este nuevo conocimiento se almacena en revistas, libros e internet, y el entusiasmo intelectual de los productos que generan son inmensamente reconocidos. Para uno de los bandos de esta discusión, el objetivo de la ciencia aplicada es obtener el conocimiento y la comprensión para satisfacer una necesidad específica y reconocida, y le da el mismo valor que a la ciencia básica. Pero este desarrollo de esto empujó la frontera científica, porque los científicos necesitan mayor energía para acelerar partículas más grandes, por lo que el tamaño de la máquina también se incrementa. Esto le ha servido al bando contrario para afirmar que, desde esa perspectiva, la ciencia aplicada es sinónimo de ingeniería. La cuestión sería que muchos de estos argumentos parecen sustentarse en las valorizaciones históricas que se ha hecho entre el conocimiento científico intelectual y el artesanal práctico, en el sentido de considerar que al trabajo teórico con mayor valor social que al manual, como en lo que muchos llaman el amanecer de la física, una época en la que la naturaleza del átomo y su comportamiento eran desconocidos. Los fundamentos de la estructura de la materia son un misterio. A continuación le doy pase a mi compañero. Yo voy a hablar sobre la ingeniería a través de la historia. En diferentes estudios se demuestra que la ingeniería ha funcionado en la historia como una fuerza motriz para el desarrollo de la humanidad. La historia de la ingeniería se remonta hasta tiempos antiguos, cuando los seres humanos comenzamos a adaptar nuestro entorno para satisfacer mejores nuestras necesidades y nuestros deseos. De hecho, el concepto de ingeniería ha existido desde que los humanos desarrollaban invenciones fundamentales como la rueda, la palanca y la polea. Cada una de estas invenciones se asocia con la definición moderna de ingeniería, que basa su principio fundamental en la explotación de conceptos mecánicos básicos para desarrollar herramientas y artefactos útiles para completar diferentes tareas. Otro buen ejemplo de ingeniería en la antigüedad fue la construcción y las mejoras de los primeros acueductos que llevaban agua hacia alrededor de Roma en el siglo IV a.C. Sin embargo, no fue sino hasta los años 1500 cuando nació la profesión que hoy conocemos como ingeniería, cuando algunos especialistas comenzaron a utilizar matemáticas para diseñar artefactos militares. Inicialmente fueron llamados arquitectos militares y generalmente guiaban a artesanos para realizar la construcción de manera correcta, por lo que se considera como que fueron los primeros ingenieros según el sentido actual de la profesión. Más tarde, debido a la necesidad de desarrollar y mejorar diseños de estructuras civiles como puentes y edificios, nació el término ingeniería civil, el cual era utilizado para diferenciar entre los que se especializaban en diseños militares de los conocidos como ingenieros militares. Etimológicamente hablando, la palabra ingeniero proviene del latín ingenium, que significa ingenio, muchas veces referido como una cualidad innata de poder mental, por lo que la palabra se relaciona con personas que son capaces de crear invenciones ingeniosas y prácticas. Y sobre la ingeniería en la actualidad, con los avances científicos y tecnológicos que se han dado en los últimos años, la ingeniería ha tomado muchos caminos diferentes. Uno de los más relevantes ha sido la incorporación de los sistemas computacionales y más recientemente de los sistemas interconectados gracias a Internet, también conocidos como sistemas en la nube. Todo esto ha llevado a lo que se conoce como la industria, considerada la cuarta revolución industrial. Sin embargo, los conceptos más básicos y fundamentales de la ingeniería industrial se siguen aplicando en ramos como la ingeniería química, ingeniería aeroespacial, ingeniería biomédica, ingeniería eléctrica, entre otras, que pueden ser consideradas derivadas o una especialización de la ingeniería industrial.
La historia de la ingeniería se sigue escribiendo y los ingenieros de hoy trabajan arduamente para superar los retos que le depara el futuro a la humanidad, especialmente en el uso de nuevas energías y la extensión de la vida en los recursos más esenciales para la vida. A continuación doy pase a mi compañero. Buenas, mi nombre es Brad y voy a hablar sobre una relación en doble sentido del texto de ingeniería y ciencia. Bueno, las contribuciones que la ciencia le hace a la ingeniería son reconocidas y comprendidas ampliamente por científicos e ingenieros, pero lo contrario parece no ser. Hablemos sobre las contribuciones de la ingeniería a la ciencia. La ingeniería desafía la ciencia, es decir, los problemas que enfrenta la ingeniería en la industria desafían a la ciencia. Los científicos investigan las causas relacionadas que se encuentran por encima de la tecnología que les origina, al punto de darse un nuevo campo de investigación. Este es el caso de la ciencia de los materiales que surgió como un desafío de los semiconductores tras la necesidad de entender algunos procesos y propiedades. En ocasiones, observaciones ingenieriles se desarrollan en contextos industriales o militares. Por falta de recursos de interés o por la confidencialidad, no se pueden materializar en procesos investigativos y no se dan a conocer en la literatura científica, ni se documentan lo suficiente para que los científicos lo puedan investigar. Otra sería la ingeniería genera nuevas áreas de investigación. La ingeniería juega un papel importante al desafiar a la ciencia, con la medición de fenómenos naturales que antes no era posible. Es el caso de la ingeniería espacial, que amplió el espectro electromagnético eclipsado por la atmósfera a través de los rayos X, ultravioleta e infrarrojos. Esta contribución le permitió a la cosmología y a la astrofísica abrir nuevas áreas de investigación. Es fácil deducir la importancia de las contribuciones de la ingeniería a la ciencia, ya sea para difundir nuevas técnicas experimentales como mecanismo principal para generar conocimiento transdisciplinar, lo que a su vez acelera el desarrollo de la ciencia. Pero las contribuciones son en ambos sentidos, porque la ciencia también contribuye al desarrollo de la ingeniería. Por ejemplo, la contribución de la ciencia a la mecánica se puede considerar como baja, porque se puede realizar grandes invenciones sin un conocimiento científico profundo. Pero en eléctrica, la química y la nuclear, esta contribución es sustancial, porque las invenciones en estas disciplinas se realizan con ingenieros con amplia formación científica. A continuación, las contribuciones de la ciencia a la ingeniería, de acuerdo con Nelson y Rosenberg. La ciencia como fuente de ideas para la ingeniería. Esta relación se puede evidenciar en diferentes casos. En muchas ocasiones se genera una posibilidad de satisfacer necesidades sociales de diversas maneras, debido a un descubrimiento científico al explorar fenómenos naturales. Cuando se investiga en un nuevo campo científico, anticipadamente se cree que no conduce a aplicaciones útiles, pero al final se obtiene un producto que no se tenía específico en mente. Se realiza una investigación básica en la industria, comercial o militar, sin ninguna aplicabilidad específica, puede culminar con principios que la ingeniería utiliza para materializarlos en diferentes desarrollos. Otra sería la ciencia para el desarrollo de herramientas y técnicas. La predicción teórica, el modelado y la simulación de sistemas grandes, que muchas veces se acompañan de medidas y pruebas empíricas a cada componente, han sido sustituidos cada vez más por pruebas de sistemas completos. Esto requiere herramientas y técnicas analíticas para lograr la comprensión del fenómeno, y que desarrolla la ingeniería teniendo como base la ciencia relacionada. Otra sería la ciencia para los laboratorios. Muchas veces los ingenieriles necesitan experimentación para validar y verificar lo que se pretende encontrar, entonces se requiere tomar de la ciencia sus procedimientos e implementarlos en los laboratorios de ingeniería. Es aquí donde son útiles las técnicas de laboratorio y los métodos analíticos que emplea la ciencia en la investigación básica. Y por último sería la formación de relevo generacional. Un valor agregado de la investigación científica, a menudo no valorado, aparte de los beneficios económicos y de los indicadores, es que les permite a los ingenieros desarrollar habilidades, los cuales califican como candidatos al ser el relevo generacional de los científicos. Y muchos de ellos deciden trabajar en investigación donde aplican y potencializan las habilidades desarrolladas en el trabajo con los científicos. Doy pase a mi compañero.
Ahora continuaré hablando sobre una relación para el futuro. La fuerza de trabajo ingenieril y científico de la actual sociedad del conocimiento se enfrentará cada vez más a nuevos y complicados retos. Estos desafíos serán mayores cuando el mundo les pida que aprovechen lo que saben y que resuelvan problemas mundiales de alcance y escala sin precedentes. Actualmente, las cosas han cambiado respecto a lo que se vivió en cuanto a velocidad y potencia a finales del siglo XX. Este siglo es bastante diferente porque al parecer el dominio lo tiene la biología y la gestión de la información, permeadas paralelamente por cuestiones de escala macro, tales como la energía y el agua. Estos son los problemas en los que la ingeniería y la ciencia se unen para encontrarle solución. En este contexto, la ciencia y la ingeniería han sufrido cambios dramáticos respecto de otras épocas, en especial por la aparición de los llamados micro y macrosistemas. Los primeros se desarrollan en el mundo bio-nano-info, donde las cosas son cada vez más pequeñas, rápidas y complejas. Las fronteras entre ciencia e ingeniería se desvanecen y la investigación y el desarrollo se realizan en equipos transdisciplinares. Por su parte, los macrosistemas son de tamaño y complejidad cada vez mayores y atienden cuestiones tales como la energía, el agua, el medio ambiente, la salud, la manufactura, las comunicaciones, entre otras. Muchos de los grandes logros del siglo XX fueron posibles gracias al trabajo de ingenieros y científicos. Entre ellos se puede mencionar al desarrollo generalizado, cobertura en electricidad y agua limpia, automóviles y aviones, radios y televisión, naves espaciales, láser, antibióticos, imágenes médicas, entre muchos otros, con lo que se revolucionó y mejoró virtualmente todo aspecto de la vida humana. Sin embargo, estos mismos avances plantean desafíos formidables para este siglo, porque el crecimiento acelerado de la población y por ende de sus necesidades plantean el problema de sostener al progreso continuo de la civilización, a la vez que mejorar su calidad de vida. Las amenazas a la salud exigen tratamientos más eficaces y de amplia disponibilidad. En otro lado se encuentra la gestión del presupuesto, porque el patrocinio para los nuevos proyectos puede no ser suficiente, debido a que los niveles de inversión requeridos no tienen precedentes en lo público ni en lo privado. Estos obstáculos gubernamentales, institucionales, políticos, económicos, personales y sociales que obstaculizan el proceso de búsqueda de soluciones a los problemas de este siglo se vislumbran como tareas complejas y deben enfrentar científicos e ingenieros, por lo que, como lo han hecho a lo largo de la historia, tendrán que integrar sus métodos, soluciones y tecnologías con las necesidades y deseos de la sociedad en general. Ahora le paso con mi compañero. Mi nombre es Ángel y les voy a exponer sobre la relación desde lo formativo de la ingeniería y la ciencia. Se han realizado innumerables investigaciones y experimentos acerca de cómo aprenden las personas y la mentalidad de los estudiantes. Sin embargo, hay muchos obstáculos que se deben superar para lograr que aprendan la metodología y la práctica de la ciencia y la ingeniería. Por eso es que el periodo formativo, tanto en la ingeniería como en la ciencia, debe esforzarse por seguir el ritmo de los avances y exigencias sociales y sean capaces de adaptar las soluciones a cada contexto social, económico, político, cultural y ambiental. Esto va en contravía de la realidad en el llamado sistema de educación, en el que existe una fuerte oposición a cada modificación de los planes de estudio que reduzcan los contenidos de las ciencias básicas. Sin embargo, llama la atención que el objetivo de los planes de estudio en ingeniería y ciencia sea desarrollar la creatividad y la innovación, pero no se encuentra una definición reconocida y aceptada para estos términos. Por eso es importante que los estudiantes reconozcan los contextos generales de su profesión en un sentido de desarrollar creatividad e innovación como el teléfono, el computador y la locomotora a vapor. Sin embargo, después de la revolución industrial, el espíritu creativo pareció secarse. Posteriormente, la ingeniería se orientó a la producción y el control de bienes y servicios, por lo que entró a formar parte del llamado tercer sector de la economía. Además, debido a que su función era encontrar soluciones únicas a cada problema, la física y la matemática se convirtieron en su núcleo de aprendizaje. Las discusiones acerca de las relaciones entre la ciencia y la ingeniería parecían no tener fin. La ciencia tenía primacía porque las personas reconocen su dependencia de un método sobrio, desinteresado y razonado. Por el contrario, la primacía de la ingeniería reside en sus aportes materializados como medios que pueden utilizar las personas. De acuerdo con estos argumentos, si se considera que la ciencia no es diferente ni distinguible de la ingeniería,
y si la ley científica no se consideran algo superior al hecho de que la máquina funciona, entonces culturalmente la ciencia sería solamente una subordinación de la ingeniería. A comienzos del siglo XX surgió una nueva filosofía para relacionar ciencia e ingeniería. Entonces, gracias a estos éxitos de la ciencia naturales de ese momento, el método científico se comenzó a utilizar en ingeniería. Luego de la Segunda Guerra Mundial se intentó apartar de los planes de estudio en ingeniería los contenidos vocacionales, con el objetivo de incrementar los estudios fundamentales de la ciencia. Pero progresivamente esta idea se fue diluyendo gracias a una oposición en todos los niveles del sistema educativo. Esta reestructuración habría logrado que los ingenieros desarrollaran capacidades y habilidades prácticas, pero también se les podía haber inculcado una sólida base científica para que enfrentaran de mejor manera los retos de cambio acelerado de este siglo. Históricamente, la revolución científica precedió a la revolución industrial por casi 200 años. El movimiento industrial buscaba desarrollar nuevas tecnologías y mejorar las antiguas, y era liderado por autodidactas, artesanos y visionarios, mientras que el objetivo del movimiento científico era comprender la naturaleza y estaba relacionado por los filósofos y científicos. Fue a comienzos del siglo XX cuando ambas revoluciones encontraron puntos de convergencia entre sí. Esta función se materializó a finales del siglo, dando paso a una revolución científico-ingenieril que impactó nuevamente a la humanidad y que fue la causa, la fuente y el alma mater del desarrollo tecnológico, la globalización, la masificación del conocimiento, la eliminación del modelo clásico, la innovación lineal. Es decir, en el siglo XXI la ingeniería, la ciencia y la tecnología se conectan y se influencian entre sí. Siguiente. Ahora la relación desde lo contextual. Una cuestión que se debería comprender acerca de la relación ciencia, ingeniería y sociedad es la de alcanzar una mejor comprensión de los contextos en los que sus actividades se sitúan dentro de las actividades humanas. Una mayor comprensión de este contexto debe dar como resultado una mejor capacitación de los profesionales y una mejor preparación de la sociedad. Este acercamiento no es ajeno a la controversia y ha ocasionado el surgimiento de dos especies de bandos antagónicos. Por un lado están los que argumentan a favor de una conceptualización en lo técnico y por otro lado están quienes argumentan a favor de una ampliación de este contexto con el fin de que personas puedan asumir el liderazgo con una comprensión clara del impacto de su trabajo en la sociedad. Sin duda, este es uno de los temas más centrales y controversiales en las comunidades. Algunas lo consideran una cuestión antigua, otras sostienen que es una cuestión actual y otras manifiestan que en realidad es tanto un tema antiguo como actual. En el siglo IX el conocimiento científico no estaba lo suficientemente desarrollado para proporcionar una comprensión más profunda de los problemas, mientras que la ingeniería estaba dominada por una tradición empírico-práctica y poco le interesaba comprender lo teórico y matemático del problema. Con el tiempo y gracias a la expansión y perfección del conocimiento científico y la masificación de la educación en ingeniería se logró la unificación. Gracias.